Buenos días, estimados seguidores. La vuelta de las vacaciones pues requiere el volver a trabajar y está claro que ya hemos comenzado y con fuerza. Retomamos los vídeos de divulgación. Ya sabéis, Madrid Salinas, abogados. Vamos a tratar un tema importante en lo que son los delitos. En concreto, los delitos contra la integridad moral, trato degradante y tortura. Los delitos contra la integridad moral recogidos en el título séptimo del Código Penal Español comprenden aquellas acciones que vulneran la dignidad y los derechos fundamentales de la persona, atentando contra su esencia como ser humano. En particular, el trato degradante y la tortura son dos figuras que, a pesar de estar claramente diferenciadas en la normativa, comparten el mismo fundamento: la protección de la integridad moral de los individuos frente a actos que los humillen, deshumanicen o sometan a un sufrimiento físico o psicológico. La integridad moral es un concepto que se integra estrechamente vinculado a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. El artículo 15 de la Constitución establece: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Este principio es una piedra angular del ordenamiento jurídico español y el Código Penal. Lo desarrolla en varios conceptos, castigando tanto la tortura como el trato degradante. La integridad moral es, por tanto, un bien jurídico protegido que se refiere a la preservación de la dignidad humana, entendida como la capacidad de toda persona para desarrollarse libre y plenamente en su entorno social y personal sin sufrir agresiones o humillaciones que le causen un daño en su autoestima o en su sentido de valía personal. La tortura está recogida en el artículo 174 de nuestro Código Penal y es definida como cualquier acto cometido por una autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, someta a una persona a condiciones o procedimientos que supongan un sufrimiento físico o mental grave, con el fin de obtener información, castigarla o intimidarla. Este delito se diferencia de otros tipos de violencia en que requiere que el autor sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Además, debe de haber una finalidad específica como la obtención de una confesión, la imposición de un castigo o la intimidación de la víctima o de terceros. Los elementos del delito de tortura. El sujeto activo debe de ser un funcionario público, una persona que actúe en nombre de una autoridad. La acción, la comisión de actos que causan un sufrimiento grave, tanto físico como psicológico. La finalidad, obtención de una confesión, información, castigo, intimidación. Sujeto pasivo, la víctima sobre la que se ejerce la acción tortuosa. La tortura constituye una vulneración especialmente grave de los derechos humanos y España, como Estado parte de diversas convenciones internacionales, tiene el deber de prevenir y sancionar estos actos. Por ejemplo, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, ratificada por España, obliga a los Estados a garantizar que no se produzcan actos de tortura bajo su jurisdicción. Jurisprudencia sobre tortura. El Tribunal Supremo ha sido contundente en la condena de casos de tortura en los que los funcionarios públicos han abusado de su posición. Un ejemplo destacado es la sentencia del Supremo 199/2022 de 14 de marzo, en la cual varios policías fueron condenados por torturar a una persona detenida. En este caso, se demostró que los agentes emplearon violencia física y amenazas psicológicas con el fin de obtener una confesión, generando en la víctima un sufrimiento intenso y prolongado. El tribunal sostuvo que el empleo de estas técnicas, además de vulnerar los derechos fundamentales de la persona,
constituyen un abuso de poder inaceptable en un Estado de Derecho. Trato degradante, recogido en el artículo 173 del Código Penal. Se refiere a cualquier acción, sin llegar a la gravedad de la tortura, humille o menosprecie gravemente la dignidad de una persona. Este tipo de comportamiento puede ser realizado por cualquier persona, no solo por funcionarios públicos, y no requiere la existencia de un fin específico como ocurre con la tortura. Elementos del delito del trato degradante. La acción, realización de actos que humillen o menosprecien gravemente la dignidad de una persona. Sujeto activo puede ser cualquier persona, sin la necesidad de que ostente un cargo público. El resultado, el menoscabo de la dignidad de la víctima, sin necesidad de que se produzca un sufrimiento físico intenso. A diferencia de la tortura, el trato degradante no implica necesariamente el uso de la violencia física o la obtención de un fin específico, pero sí requiere que el trato infligido a la víctima sea lo suficientemente grave como para afectar su dignidad y autoestima. Ejemplos y jurisprudencia sobre trato degradante. Un ejemplo claro de trato degradante se encuentra en la sentencia del Tribunal Supremo 564/2015 de 19 de octubre, donde un hombre fue condenado por someter a su pareja a constantes humillaciones y amenazas, que, aunque no implicaban un sufrimiento físico extremo, provocaban en la víctima un sufrimiento constante de inferioridad y angustia. En este caso, el tribunal determinó que la conducta del acusado era constitutiva de un delito de trato degradante, ya que los insultos, menosprecios y el control excesivo sobre la víctima afectaban gravemente su dignidad como persona. Otro ejemplo es la sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990, en la cual se reconoció que el aislamiento prolongado y las condiciones inhumanas a las que fue sometido un recluso constituirían un trato degradante. El tribunal subrayó que, aunque las condiciones no alcanzan el nivel de sufrimiento grave que caracteriza la tortura, el trato infligido vulneraba la integridad moral del interno. Diferencias entre tortura y trato degradante. Aunque tanto la tortura como el trato degradante comparten el mismo bien jurídico protegido, la integridad moral, existen diferencias sustanciales entre ambos delitos. Gravedad del sufrimiento. La tortura implica un sufrimiento físico o psicológico de una intensidad superior al trato degradante. Este último no requiere necesariamente un sufrimiento grave, sino una humillación que afecte profundamente la dignidad de la víctima. El sujeto activo. La tortura solo puede ser cometida por funcionarios públicos o personas que actúan en su nombre, mientras que el trato degradante puede ser perpetrado por cualquier individuo. La finalidad. La tortura requiere la finalidad específica, obtención de confesión, intimidaciones, etc., mientras que el trato degradante no existe una motivación concreta. Consecuencias legales. Las penas por estos delitos varían en función de la gravedad de los hechos. En el caso de la tortura, el Código Penal prevé penas de prisión de 2 a 6 años para aquellos funcionarios que la cometan, además de la inhabilitación absoluta para el cargo público por un periodo de 8 a 12 años. Por otro lado, el trato degradante se castiga con pena de prisión de 6 meses a 2 años en función de las circunstancias del caso, pudiendo agravarse si se considera que ha habido ensañamiento o si se ha causado un sufrimiento adicional. Concluimos que tanto la tortura como el trato degradante son manifestaciones de una vulneración extrema de los derechos fundamentales de las personas, y el ordenamiento jurídico español se muestra firme en su condena y sanción. Con esto hemos concluido este vídeo de hoy. Ya sabéis, mi correo electrónico es info@mslegal.es o Madrid Salinas Abogados. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.